Una vez más nos encontramos para compartir en esta mesa del Pan Nuestro enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, un espacio que nos invita a la lectura, a la reflexión, a poner en común tanta vida que tiene que ver con el caminar de la Iglesia en el mundo, tomando como siempre la referencia de un documento eclesial, en este caso compartiendo la lectura desde el documento conclusivo de Aparecida. Y que ya nos viene acompañando hace varias semanas este documento. Estamos ya en el capítulo 9, que se titula Familia, Persona y Vida, o Persona, Familia y Vida. Hemos avanzado ya en algunos puntos y hoy vamos a continuar, y por eso le damos la bienvenida al Padre Javier, que nos acompaña cada semana en este espacio. Padre, gracias una vez más. Gracias una vez más por compartir este momento de reflexión en torno a la sabiduría de la Iglesia, que es madre y maestra, y en este caso nos trae su enseñanza desde la experiencia en nuestro continente, en la Patria Grande. Y bueno, hay mucho para entresacar de las lindas cosas que nos propone el texto de hoy. Así que iremos paso a paso desmenuzando párrafo por párrafo, como hacemos siempre y decimos siempre. En muy pocas líneas se dice tanto y merece nuestra atención, saber detenernos, gustar, rumiar el texto, saborearlo y por sobre todas las cosas, a partir de allí, reconfigurar nuestros modos de estar, en este caso, en el vínculo familiar, según las enseñanzas de la Iglesia. Como siempre, abierta la participación de los que quieran ir acercando su propia reflexión también. Que podría ser, si les parece, decir algo que ayude a encaminar la participación, las personas de la tercera edad que marcaron nuestra vida. El abuelo, la abuela, la tía, el tío, el vecino, el hombre grande, la mujer grande, que con su sabiduría, con su experiencia, nos dejaron legados que marcaron nuestro camino. Está bueno, porque algo de esto vamos a estar trabajando. Qué lindo, bueno, linda invitación. Les simplifico el entonces. trabajo a ustedes. Gracias, Padre, por la consigna que no nos Por favor. Ya en el último encuentro hemos estado compartiendo lo que recibimos de los niños, de los más Exacto. pequeños, tantas experiencias, tanta sabiduría recibida de esa etapa de la vida. Hoy los adultos mayores, entonces, Por allí empezamos. los protagonistas. Sí, como dice Francisco, ¿no?, que gran protagonista de este texto, en los dos extremos, en la infancia y en la adultez, en los adultos mayores, están las mayores fragilidades y las mayores riquezas que la humanidad ha de cuidar, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan? Siempre decía esto, cuiden los dos extremos, ¿no? Sí. Cuidemos todo, pero cuidemos los dos extremos. Bueno, intentaremos reflexionar con esa atención puesta en el cuidado de los adultos mayores. Muy bien, y comenzamos entonces con el punto 448 de este apartado que se titula El bien de los ancianos. El respeto y gratitud de los ancianos debe ser testimoniado en primer lugar por su propia familia. La palabra de Dios nos interpela de muchas maneras a respetar y valorar a nuestros mayores y ancianos. Incluso nos invita a aprender de ellos con gratitud y a acompañarlos en su soledad y fragilidad. La frase de Jesús, a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, del Evangelio de San Marcos, bien puede entenderse de ellos, porque forman parte de cada familia, pueblo y nación. Sin embargo, a menudo son olvidados o descuidados por la sociedad y hasta por sus propios familiares. Yo diría por un sistema de producción que lo que hace es lo que no genera riqueza en términos económicos, queda al margen, pasan a ser marginales en la estructura social. Los ancianos, pensemos solamente en muchos de ustedes, queridos oyentes, que han dado tanto a la vida de la familia, de la sociedad, en sus servicios distintos, y cuando llega el momento del reposo, del descanso, la etapa en la que tienen que, jubilados, recibir lo que la sociedad les debe por tanta entrega, la remuneración en términos económicos y la atención en términos de la salud, en aspectos primarios, no está del todo asegurado. Y si no fuera por el conjunto de la familia, de la sociedad, que complementa lo que no da de suyo el sistema previsional, estamos frente a un gravísimo problema. Esto en las sociedades, esto ocurre mucho en Occidente, no así tanto en Oriente. En Oriente las sociedades
más basadas en proyectos milenarios o en culturas milenarias, le dan al anciano el lugar que se merece, el primero de los lugares. Pero no por un respeto reverencial frente a la autoridad que ellos ejercen, sino por la sabiduría que esconden, que de alguna manera es lo que nos dice también el texto de hoy. Es decir, es como desaprovechar en la sociedad el paso de la historia reflexionada, vivida, y como si tuviéramos que seguir repitiéndonos en los mismos errores, etapa por etapa de los proyectos históricos, sin aprovechar el saber acumulado de quienes tienen eso en las arrugas y el paso de los años, ¿no? Que hay que honrarlas además, a las arrugas y el paso de los años. ¿Cómo será que la sociedad comercial y la sociedad global, en Occidente en particular, como modo y estilo, que esto de las arrugas no tiene lugar? Es decir, si tenés muchas arrugas, siendo anciana sobre todo por la estética, y no está tan bien visto, no respondés a los moldes que indica el pertenecer a la sociedad. Cuando en realidad, yo digo siempre, las arrugas son surcos donde están marcadas las historias, y transitarlas, lo digo esto figuradamente, es llegar a lugares donde no se llegaría si no estuvieran ellas allí presentes. Es decir, si no estuviera el paso de los años como caminos recorridos que nos facilitan a nosotros los procesos personales, familiares, sociales. Aquello que hemos compartido en otras oportunidades, que decía Santo Tomás de Aquino: en la multitud subirse sobre los hombros de un sabio es superar una parte importante del camino a recorrer, ¿no? Pensemos como hacen los chicos en los recitales, ¿no? Que están ahí en medio de la multitud, no se ve nada y se suben los hombros de otro para, povo le llaman, ¿no? Para tener mejor mirada, digamos, ¿no? Bueno, subirse a los hombros de los ancianos es figurado también, ¿no? Pero estar sobre las historias de ellos, sobre sus biografías, nos facilita mucho el camino. Desaprovecharlo es un atentado contra el proceso social. Recordaba unas palabras del Papa Francisco a unos jóvenes, hace algunos años ya, que se reunieron en asamblea en el Caribe, para hablar justamente del tema de la familia. Y el Papa les decía esto: ustedes, si no tienen raíces, no van a llegar muy lejos, claro, en esto de querer transformar la familia, ¿no? Y les ponía de ejemplo este verso que no recuerdo el poeta, que el árbol lo que tiene de florido vive de lo que tiene soterrado, ¿no? Entonces, Francisco Luis Bernardes. Bien, gracias. Él mencionaba esto, padre, que es importante. Él decía: miren para atrás, miren a sus ancianos, miren a sus abuelos y hablen con ellos, y a partir de allí empiecen sí a trabajar hacia adelante, ¿no? Sí, hay sabiduría acumulada, ¿no? Yo digo, no todos los viejos son sabios, algunos viejos y viejas son verdes, ¿no? Hay viejos verdes y viejas verdes. Pero habitualmente las personas adultas son personas sabias, ¿no? De las cuales, conversando, darse tiempo también, ¿no? Hay una de las cosas que hoy, la aceleración en la que vivimos, el ritmo alocado en el que el frenético en el que nos hemos metido, supone, en relación a ellos que tienen otros tiempos, detenerse, ¿no? Un poco desarrollar para con los ancianos la espiritualidad samaritana, digo yo, que en la primera instancia está en saber pararse. Es decir, el samaritano, ¿qué hace? Se detiene, los otros pasan de largo, ¿no? Bergoglio lo decía esto como reflexionando sobre esta parábola que para él marca un poco el sentido del modo de dónde hacer el trabajo social de la Iglesia. Él decía: el primer movimiento del alma en el servicio social es el saber detenerse, saber estar, digamos, ¿no? Sobre todo porque pensemos que las mismas historias contadas una y otra vez por el abuelo, por la abuela, para quien está detrás de la búsqueda de lo novedoso, puede resultar un poquito como tedioso, si el detenerse no supone también saber frenarse frente a las historias repetidas. Las cosas que se gustan, las que gustan al alma, las que se degustan interiormente, también las que tienen que ver con los buenos sabores, un buen vino o una buena comida, lleva tiempo saberla procesar.
en la boca y en el detenerse en el alma, ¿no? También en la historia de los abuelos. Nos viene bien saber detenernos y aunque se cuente una y otra vez, esa historia está llena de riquezas, que es donde hay que poner el corazón para entender qué se está diciendo, ¿no? Sumado a lo que vos decías, Adriana, en los primeros números de Lexis Nos, el Papa dice por ahí por el número 9, me parece que es ir sobre recuperar el corazón, que es saber detenerse frente a la historia, ¿no? Como recuperar el alma, recuperar la identidad, tener raíces, digamos, ¿no? Y me parece que ahí sí se juega una parte importante de la reconstrucción de nuestro ser social, ¿no? Saber estar, saber gustar. Claro que al ritmo en que venimos nosotros, de tenernos sobre la misma historia que cuenta el abuelo, dicho así con pesadumbre, puede resultar un poquito, si se quiere, tedioso a nuestro ritmo. Pero visto desde otro lugar, en este saber detenernos, puede ser muy saludable para el alma, muy saludable. A eso le sumaría quizás, padre, además de detenernos para llenarnos, ¿no?, de esa sabiduría, esa experiencia, el detenernos para el cuidado, que es tan necesario Sí, y que es un tema hoy también, como dice el documento, muy difícil sí, para muchas familias, porque también hablamos de un contexto social de que a apuros. veces no favorece esas situaciones de cuidado por el propio trabajo, por el propio ritmo de vida, estar para todo lo que ellos necesitan, acompañamientos médicos, cuidado en la casa y tantos etcéteras, se vuelve también un desafío importante para las familias en este Sí, y en un tiempo. momento determinado, los que hemos tenido la gracia de poder acompañar a nuestros padres en la etapa final de su vida, se produce allí como un cambio, digamos, ¿no? Uno pasa a ser padre de sus padres, Mm. como si hubiera ahí una, ¿cómo decirlo?, ¿no? Como una transgresión al hecho natural, ¿no? Está, uno fue tan cuidado, tan amado, tan detalladamente ponderado, y de golpe se encuentra en la misma circunstancia, ¿no? Ese proceso de, de cambio de ritmo vital en uno, dejar de ser hijo para pasar a ser padre de su padre, tal vez sea de las más exigencias que tiene. Mucho más allá de lo que tenga que ver, como bien decía Belén, del ritmo de la vida, de lo que supone toda la dinámica en la que nos movemos. Yo creo que a veces lo más transgresor que sufrimos dentro de nosotros en el proceso de acompañamiento de los padres es justamente ser padre de tus padres. Y eso es, mi experiencia ha sido muy rica en este sentido. Muy rica, muy tierna, muy sabia. La vida me regaló allí con mis dos padres, lo digo como experiencia, no como autorreferencia, ¿no? Con mis dos padres una posibilidad increíble de poder, por estar, vivían aquí en el segundo Sí. piso y estar muy cerca de ellos, tal vez fue de los regalos más hermosos y en paz que yo pude recibir en esta etapa de la vida, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir con los próximos puntos en un Mirá, nos ratito. gustó el primero, yo creo que no llegamos ni a tres hoy. No, sí, la verdad, porque hay mucho Hay mucho. para hablar y padre habías dejado como consigna Por traer supuesto. al recuerdo al corazón y Sí. también aquí a la radio y a este espacio esos recuerdos o esos nombres de esos abuelos, de esas abuelas, de esos ancianos. ¿Ya se resolvió Eh, la trivia o no? Pregunto, no, pero no, no, no le no está, digas no, todavía no la se resolvió respuesta, Está todavía. bastante resuelta. Está bastante Podemos resuelta. adelantar eso. pero Yo sobre el final. hice mi aporte, pero no voy a decir nada. Escúchame, pero vamos a tener dos consignas entonces. O Sí, durante el el programa programa vamos a... hay mucho diálogo. Claro, ahora Mucho, se detiene el momento totalmente. de juego y compartimos la reflexión. Buenísimo, buenísimo. Bien, traemos aquí a la mesa y al compartir, padre, nos decías, aquellos adultos mayores que han sido importantes Que en han nuestra marcado vida, la que nos vida, han sí. marcado, ¿no? Todos tenemos, ¿no? Un gigante que nos ha dado sombra, que nos ha mostrado horizontes, que nos ha regalado sabiduría, que nos dio una perspectiva de mirada. Yo digo uno que para mí fue clave en el proyecto que todos compartimos, que es Manuel Ferrario, ¿no? Un hombre increíble. Bueno, mi padre también ha sido muy importante en este proyecto aquí en Argentina. Mi madre, por su sabiduría, su bondad, su ternura. Pero bueno, cada uno tiene los suyos, ¿no? Ujú.
Bueno, invitamos entonces a que se comuniquen. Por supuesto, el WhatsApp al 3518-171-593 y quienes estén en la transmisión de YouTube a través del canal de Radio María Argentina también pueden dejar por allí su comentario. Bueno, qué bueno que ya están llegando compartires, mensajes en torno a este espacio que hoy estamos compartiendo como cada semana enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, este documento de Aparecida que dedica estos puntos, estos apartados, en este caso a los ancianos. Así es, queremos recuperar también tantas experiencias, lo aprendido de ellos, lo recibido, ese testimonio, los nombres, los rostros de los adultos mayores con quienes nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida y que han dejado su huella. Por aquí Lucía se comunica desde Corrientes, dice: buenas tardes, querido padre Javier, lo estoy escuchando. Los legados que me han dejado mis antepasados, mis abuelos, mi abuela, los que me criaron, son el respeto, la fidelidad, el amar al prójimo y amarme a mí mismo y querer al Padre. Nos comparte Lucía con su testimonio. Qué hermoso. Liliana desde Carlos Paz dice: los que influyeron muchísimo en mi vida fueron primero mis padres y mi tía ñata, que me inició en conocer al Señor, y también los tíos abuelos y abuelas. Qué lindo. Bien. Muy bien. Esto es lo que surgió con la lectura nada más del primer punto hasta el Sí. momento que hemos Así abordado, es, padre. así es. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Para quienes siguen el documento, vamos a ir al punto 449. Muchos de nuestros mayores han gastado su vida por el bien de su familia y de la comunidad, desde su lugar y vocación. Muchos son verdaderos discípulos misioneros de Jesús por su testimonio y sus obras, y merecen ser reconocidos como hijos e hijas de Dios, llamados a compartir la plenitud del amor y a ser queridos, en particular, por la cruz de sus dolencias, la capacidad disminuida o la soledad. La familia no debe mirar solo las dificultades que trae el convivir con ellos o el atenderlos. La sociedad no puede considerarlos como un peso o una carga. Es lamentable que en algunos países no haya políticas sociales que se ocupen suficientemente de los mayores ya jubilados, pensionados, enfermos o abandonados. Cuando leí este punto se me venía a la mente esa historia que nos ha contado varias veces el padre Ángel, en aquella familia donde el padre de familia, llevando a vivir a su papá a su casa porque estaba viejito, anciano, en un momento determinado ya sin mucha posibilidad de interacción con los hijos, con la esposa, con los miembros de la familia que él había formado, decidió apartar a su papá y sentarlo en otra mesa. Entonces un día llegó a su casa y se encontró con que su hijito andaba con un martillo, con unas tablas y con un clavo. Y dice: ¿qué haces, hijo? Preparando la mesita para cuando vos seas anciano. Lo que se siembra se deja, digamos, ¿no? O sea, esto me parece a mí figura claramente que, por supuesto que cambia el ritmo de la vida, por supuesto que la familia amplia, la familia grande, digamos, ¿no? En Argentina, en algunos lugares, por ahí por los años 20 del siglo pasado, un poco más para acá también, las casas de familia eran como chorizos, ¿no? Estaba la pieza de la abuela, la pieza con el abuelo, Sí. algún tío que había quedado soltero, papá, mamá, y la familia, ¿no? Y todos compartían la mesa grande. Y esa imagen tal vez pueda ayudarnos, no para repetirla en modo de construcción, pero sí para pensar si
La vida, el otro día me contaba un amigo, ¿no? No, fulano de tal se hizo una casa hermosa, había sido en un country, ¿no? ¿Y cuántos van a vivir? Una casa de no sé cuántos metros. Dos, dice. Para semejante casa, ¿qué hacen en semejante casa? Dos personas, digamos, ¿no? Como que hemos, esto un concepto de confort y desde lo arquitectónico, del bienestar, que no incluye a las personas. Claro. Parece que nos ganó tanto la estética, la belleza y la suntuosidad a veces, o la grandeza, no quiero herir con esto a nadie, ¿no? Es una reflexión que hago en torno a cómo la dinámica de la vida nos ha llevado sobre lugares que hemos perdido lo más importante, que son el vínculo con las personas en el espacio donde nos cobijamos bajo un mismo techo. Eh, no terminan no terminamos de entender qué es tener un hogar, digamos, ¿no? ¿Qué es tener un hogar? ¿Qué es construirlo independientemente de cuál sea la posibilidad que tenemos para, para habitarlo? Es construir los vínculos, ¿no? Los vínculos. El otro día salió un informe aquí en Córdoba, no me acuerdo cuánto eran los departamentos que hay vacíos en Córdoba, ¿no? Que no están habitados. ¿Cuánta gente hay en la calle? ¿No? Y que más o menos te diría que estábamos ahí, ¿no? Es decir, no sé, me parece a mí que en esto se juega mucho lo de entender que los vínculos son los que nos configuran en lo social. Y esto es, como dice Francisco en la nueva encíclica, recuperar el corazón, ¿no? Las relaciones de corazón. Así que bueno, en esa línea tal vez nos puede venir bien las dos cosas, ¿no? No construir casas sin gente, ni tampoco excluir a los ancianos, porque después el mensaje que le damos a los que vienen de nosotros, detrás nuestro, va a ser ese que le dejamos. La mesita que el niño hacía, como el papá hizo con su papá, con su abuelo. Mucho para decir, sin dudas, padre, sobre este tema, que también a veces es muy, muy doloroso, porque lleva a ver muchas pobrezas humanas. Yo también, y en esto no justifico a nadie, ¿no? Porque finalmente cada uno hace sus opciones, las que puede también, ¿no? Me parece que hay algo de una dinámica social o de una estructura que nos empuja sobre lugares que no quisiéramos, ¿no? No quisiéramos. Y entonces, bueno. Sí, que quizás pensaba hoy en día estas acciones de cuidado, de atención, de ocuparse, parece algo contracultural, ya parece algo raro que eso suceda, cuando naturalmente debería ser así también. Sí, y después se han creado saludablemente espacios para cuidados que no están en la casa, ¿no? Y hay que elegir, o creamos dentro de la casa los cuidados que no tenemos, o lo trasladamos sobre otro lugar. Y en eso no debería haber culpa tampoco, ¿no? Porque si el papá, la mamá, que perdió la memoria, que está pasando momentos difíciles para ser atendida, no dan los recursos. Y si uno hiciera todos los esfuerzos de toda la familia, tampoco alcanza. Y es mucho menos oneroso para todos que esté en un lugar donde lo cuiden y visitarlo, estar ahí, está mejor con otro. Y sí, también hay que pensar que eso a veces es lo mejor. Y pensar también que, bueno, hay casos, como bien señalabas, padre, de personas mayores que ya han perdido la memoria, que tienen distintas patologías también, pero hay otros que están muy lúcidos, por decirlo de alguna manera, y ni siquiera se les pide opinión. Entonces, también hay de todo, ¿no? Sí, a veces es verdad. incluirlos en las decisiones, porque son personas mayores que han recurrido toda la vida, entienden absolutamente la realidad de los hijos, y lo que menos muchos de ellos quieren es molestar o ser una carga. No, digo los adultos. Y pienso que los hijos a veces no quieren escuchar lo que los viejos van a decir, porque saben que les va a decir cosas que no quisieran escuchar. Claro, y digo, muchos de ellos lo que menos quieren es, dicen, yo no quiero ser una carga, ¿no? Pero a lo mejor escuchar la opinión, lo que ellos tienen para decir, cuando tienen que ver con la propia vida de ellos, sería. Y es muy lindo importante ver también cuando ellos ocupan el primer lugar en la familia, ¿no? Yo veo familias, amigas que tienen verdaderamente una ponderación, una atención, un cuidado, un primer lugar, primero el viejo, la vieja, pero no como una honra vacía o
o dependiente o no madura, sino como verdaderamente como un reconocimiento a su trayecto, a su historia, al valor que han tenido y tienen, ¿no? Claro. También a veces me parece a mí que sin darnos cuenta, yo lo he visto en algunos procesos, ese ir duele, digamos, que el papá y la mamá se vayan dibujando, ¿no? Y entonces la distancia suele ser por el dolor que genera, ¿no? Es decir, sin darse cuenta, la persona no quiere confrontar con verlo más débil, más frágil, menos memorioso. Yo he escuchado a algunas personas muy cercanas a mí, es otra persona. Y eso cuesta también a veces para quien le acompaña, ¿no? Bueno, son todas complejidades muchas humanas, realidades. claro, pero que en todos los casos, en la perspectiva nuestra, merece abordarlas como son y afrontarlas con grandeza de alma y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para mejor atenderlas. Bueno, y un último punto en este caso que tiene que ver con los Adultos ancianos. mayores. Sí, y su lugar en la iglesia también. Bueno. El punto 450 nos dice la iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana integral de todas las personas mayores, también ayudándoles a vivir el seguimiento de Cristo en su actual condición e incorporándolos lo más posible a la misión evangelizadora. Eso es muy hermoso, es muy, muy hermoso. Yo pienso en nuestros abuelos del Hogar del Buen Samaritano, ¿no? Que son parte de nuestra familia como obra de María y para nosotros ocupan el primer lugar, en el corazón, digamos. Después uno está con un montón de otras actividades, pero bueno, que estén bien atendidos, saludablemente asistidos, siempre buscando la forma de mejor cuidarlos, quererlos. En el caso de ellos, muchos de ellos perdieron todo, no tienen a nadie, nos tienen a nosotros, ellos mismos te dicen, nosotros tenemos una familia ahora, es decir, la perdimos y hemos recuperado una familia, ¿no? Ahí hoy hay 27, ¿no? Le decimos abuelo, algunos no son tan abuelos, son algunos más jóvenes que yo también, digamos, ¿no? Que soy bastante grande. Y entonces, creo que a nosotros sí nos hace mucho bien como familia la obra de María, en ellos, simbólicamente hablando, tenerlos en ese lugar. Es hermoso, por ejemplo, las Eucaristías que yo celebro ahí, todos los lunes cuando puedo, que es mi día, me llego por allá para verlos, para estar con ellos. Hemos crecido mucho también yo he crecido mucho en aprender a manejarme sobre este terreno nuevo, en la tarea. Las Eucaristías conversadas, dialogadas, son muy bonitas, realmente. Son de las misas más lindas que uno celebra con ellos, ¿no? Pero también yo pienso en muchos de nuestros queridos oyentes, que son adultos mayores, un porcentaje alto, cuando medimos la audiencia. Cuando yo digo, por ejemplo, compartimos la misión de llevar Radio María más lejos, muchos te dicen, yo quiero misionar con Radio María, y lo que hago es rezar, dar a conocer, dono lo que tengo, lo poquito o lo mucho en algunos casos, y eso es saberse parte, sentirse parte, ¿no? Y creo que muchos de ellos lo viven así, o sea, no lo viven como no tengo la fuerza para hacer lo que quisiera, no, lo viven como que la radio que les pertenece llega tan lejos y disfrutan que así sea, digamos, ¿no? En esos dos ejemplos tenemos como casos muy cercanos a nosotros, carismáticamente hablando. Sí, aprendemos mucho de esos testimonios y hay muchos voluntarios servidores de la obra de María, más que creativos en su andar también. Pero además hemos tenido, ¿cuándo ha sido que nos juntamos con ellas? La semana pasada, el jueves, ¿no? Tuvimos un hermoso encuentro con ellas. Coparon la radio. Coparon la radio y el corazón. Después tuvieron misa ahí en la catedral. Las mujeres del Ensobrado que han hecho cosas increíbles en esta hora. Increíbles, ¿no? Que ahora ya no es más Ensobrado, pero ellas se sienten parte. Entonces ahora armamos un grupo con Cecilia y con Viviana, que va un grupo de oración aquí, ¿no? Para acompañar con la oración. Mira qué lindo eso, hermoso. Pensaba también, padre, en tantas acciones que pueden generarse desde las parroquias que propicien estos espacios. Hemos conocido acá parroquias que realizan, por ejemplo, jornadas de encuentro y té para compartir la merienda semanalmente y allí se reúnen en el salón parroquial. Son muy valiosos estos espacios que a veces no es tan difícil organizar si no es... O sea, nosotros lo intentamos este año con el Día de la Madre, ahí en la parroquia. Dijimos, bueno, la parroquia de la catedral es muy particular, está en el centro de la ciudad,
Pero hicimos un esfuercito a ver cómo se llenó el salón. Fue un día hermoso, lo disfrutamos, hemos jugado, ha sido realmente muy bonito. Y creo que ellos también, ellas en este caso, el Día de la Mamá, se han sentido muy queridas. Claro. Y esto es fundamental, digamos. Seguro. Que era un 45, que hay un montón para la catedral, es muchísimo. Bueno, sobre las mujeres ya que han salido en este último tramo, vamos a hablar. Van a hablar ustedes. Ahora yo les escucho y vamos a leer lo que dice el documento y vos vas a reflexionar sobre él, porque las mujeres también tienen un apartado especial en este tema de la familia. Sobre todo en la vida de Jesús han tenido un lugar muy especial, ¿no? Y vale la pena decir en un contexto donde la mujer no era muy valorada. Y Jesús realmente una vez más se muestra contracultural. Así que de eso vamos a estar conversando. Bien. Hacemos una pausa entonces para separar estos momentos. Mientras tanto, seguimos recibiendo los testimonios de ustedes, queridos hermanos, quienes deseen compartir lo aprendido de sus adultos mayores, con quienes han compartido parte del camino. Ponemos en común esos nombres, los testimonios, las experiencias a través de las distintas vías de comunicación. Recordá que está habilitado nuestro número de WhatsApp 3518-171-593. También deja tu comentario en el chat de YouTube. Ojalá fueran eternos los abuelos, que jamás tocara un día despedirse, que el pasar de los otoños no se cuenten y el invierno no infunda sus matices. Ojalá su dulce voz no se apagara y que su complicidad no caducara, que se inmortalicen todas sus palabras por el niño del presente y del mañana. Pero nada puedo hacer respecto al tiempo, no soy dueño de la vida ni lo eterno. Ariosito de peluche con recuerdos para abrazarlos y tener por siempre cerca a mis abuelos. Ojalá fueran eternos los abuelos, para ir de vez en cuando a visitarlos y que me reciban como un niño hambriento, con arepas y bollitos calentados. Ojalá yo pueda verlos en el cielo, cuando venga mi Jesús para llevarnos, para decirles que los tuve siempre adentro, aguantándome las ganas de abrazarlos. Pero nada puedo hacer respecto al tiempo, no soy dueño de la vida ni lo eterno. Ariosito de peluche con recuerdos para abrazarlos y tener por siempre cerca a mis abuelos. Ojalá quien tenga en vida a sus abuelos comprendiera el valor que ellos tienen. Son tan puros, transparentes y sinceros. El amor en Dios en carne y ser viviente. Hoy bendice mi Señor a los abuelos. Mientras vivan, dales paz y amor de nietos. Y a nosotros danos luz, danos consuelo, para recordar con gozo a nuestros viejos. Pero nada puedo hacer respecto al tiempo, no soy dueño de la vida ni lo eterno.
ositos de peluche con recuerdos para abrazarlos y tener por siempre cerca a mis abuelos. Mientras tanto abrazaré cada consejo, aferrado a la esperanza de volver a verlos. Mis abuelos. El legado que nos dejaron a mí y a mis hermanos, nuestros padres, fue que mis padres, siendo ellos de familias numerosas, ellos decidieron cuidar a sus papás, a mis abuelitos, los traían aquí a la casa y ahí los atendían. Mi papá la bañaba a mi abuela, a mi abuela paterna, a mi abuela materna también le daba la comida. Mi mamá también los atendía, mis abuelitos, porque uno perdió una pierna, estaba en una silla de ruedas y el otro tenía cáncer de garganta, así que ellos los atendieron hasta el fin de sus días. Y ese legado nos quedó a nosotros, que cuando mis padres estuvieron enfermos, no decidimos para nada llevarlos a algún lugar para que los atiendan, sino que los cuidamos aquí en la casa hasta que el Señor los llevó. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Eva y el que está enfermito, que dejé un mensaje anterior, es mi bisnieto que se llama Alex. Está en Misiones, está muy lejos, está internado, está saturando muy bajito y bueno, así que pido que lo pongamos en las oraciones, en las peticiones cuando ahora vayamos a rezar el rosario. Un cariño para todos. Gracias por sumarse. ¿No? Qué Sí, lindo, qué lindo video que vimos recién. Además, Sí, la Hermosa letra la impresionante. Quienes pudieron seguir el video, Los de la tele, porque Fue- los otros fue nos un- zafamos ahí de nosotros de caer en lagrimón. fue un plus Muy bueno, hermoso. Mariana, hermoso. ¿De quién es esa canción, Mariana? Luis Manuel Torrealba. Se llama Abuelos. Abuelos, Muy Luis bueno. Manuel Torrealba, para cuando lo puedan Abuelos. buscar también. Muy por bueno. ahí. aquí sí. Ernesto de Tucumán, a propósito de la canción y del video que lo pudimos ver también por la transmisión, dice: lloré mucho con esos videos. Gracias por hacernos valorar a nuestros abuelos y como abuelos a nuestros nietos e hijos. Nos comparte Ernesto desde Tucumán. Muy bonito, realmente muy bonito. Liliana de San Nicolás dice que fueron sus padres que le dejaron como legado la honestidad. También, respondiendo. Otra oyente por aquí, Daniela. En mí influyó mucho mi bisabuela, María, que tenía 90 años cuando nací. Qué lindo. Otro mensaje que llega por acá, Rosana, se comunica, dice que esta semana tuvo que poner a su mamá Teresita en un geriátrico. Mira. Y dice, me dio alegría lo que dijo el padre sobre esos lugares que son familia. Sí. Rosana desde Entre Ríos. Y que pide está- oración y- por Teresa. Sí, y está bien cuidada seguramente, y lo hizo con mucho cariño ella. Ujú. Por aquí Vilma, nuestra querida hermana oyente, que ya se suma a través de la lectura también, nos envía la foto Sí, vi del recién, qué documento que va hermoso. marcando, Todo subrayado, sí, con un marcadito. resaltador naranja. Muy bien. Dice Vilma, un tema doloroso cuando vemos por la calle a ancianos solos haciendo trámites que no pueden o les resulta muy difícil. O las colas para cobrar la jubilación, eso es Sí, muy o en doloroso. centros de salud también. Tremendo. Ancianos en soledad en la calle, Al caminando derecho. sin sentido, en familias, en la sobremesa de los domingos. Dice, sacamos este tema porque todo comienza de lo que vivimos y fortalecernos en el diálogo familiar entre los hermanos, tíos, sobrinos, hijos, abordar este tema en un fraternal diálogo, dice Vilma, y allí nos cuenta además que en su parroquia hay un grupo de adultos mayores, el grupo Bien. AMAR, que son enfermos de artritis y artrosis. Mira qué bueno, voy a anotar. Ando en esos Dice, lires. los acompañamos en el movimiento, en la oración y la formación,
invitan ellos a distintas personas que dan charlas sobre enfermedades, Qué sobre lindo, médicos y qué demás. Bueno, Silvia dice que en su familia todo giraba alrededor de su abuela Enriqueta. Había 3 dormitorios, muchos colchones, las fiestas venían todos, qué por las lindo. noches se repartían los colchones, reíamos y la abuela contaba historias. Partió a los 95 y se la extraña mucho. Qué hermoso legado, ¿no? Qué hermoso legado. Por aquí Víctor también suma su reflexión y su pregunta. Dice él, ¿y cuándo, en qué época comenzó, padre, esta desconexión de la sociedad con los ancianos? Sabiendo que todas las tribus actuales o que cualquier etnia, en sus etapas iniciales de desarrollo en la prehistoria, el anciano ocupaba un lugar importante. ¿Será, dice Víctor, que sin condenarlo, el capitalismo, como explicó usted al principio, descarta lo que no produce ahora? Sí, para mí hay una sociedad que se configura alrededor de la adolescencia. Es decir, que se prolonga en el tiempo además. Es decir, donde ahí el mercado realiza todo su proceso de explotación, con todo lo que eso tiene de nocivo, digamos, ¿no? El comercio como lugar. Y además como modo, porque en el adolecer, en la etapa de la adolescencia, se produce una desconfiguración de una etapa a otra, muy dolorosa, que hay que saber acompañar, que creo que hemos trabajado, charlamos el otro día aquí, ¿no? Sí. Hay que saber acompañar, y que en ese acompañamiento hay que saber amar y poner límites, ¿no? Que justamente lo que no hace la sociedad global, digamos, que hace, genera personas autorreferentes, el narcisismo es la contracara del amor como capacidad de vínculo con un otro, y no hay límites, digamos, ¿no? Esta es la mejor forma de explotar en términos comerciales a una persona. Entonces, a mí es una lectura que yo hago. Claro que soy un neófito, no tengo idea, digo de lo que veo y reflexiono de lo que veo. No es que estoy citando a algún gran autor, soy un autodidacta en esta cuestión, ¿no? Pero yo considero que hay algo de eso en mi experiencia de seguimiento pastoral, en el recorrido que hacemos, que está instalado en la sociedad. Entonces, por ejemplo, los adolescentes tardíos en sus procesos de madurez, de tomar decisión de irse de casa, de asumir responsabilidades, de decir, hago un proyecto, creo una familia. Claro. Cuesta, pero con esto no hago no ataco, ni mucho menos, ¿no? Describo lo que se ve a veces. Y a razón de eso es como que la sociedad concentra su mirada y sus expectativas sobre ese lugar. Y lo que es descartable queda al margen, digamos. O sea, gente que es descartable. Hay cosas como muy No concretas. está en el ojo Sí, de la sí. construcción Situaciones social. como muy concretas, como para dar un ejemplo, quienes son jubilados van a entender. Hoy por hoy, por ejemplo, los sistemas de salud dedicados para los adultos mayores, los adultos tienen que tener en su celular una aplicación para, por Claro. ejemplo, poderse atender. Bueno, denme el token y la persona de ¿A quién 80, toco? 86, ¿y de qué me está hablando? Tiene que Claro. tener la aplicación en el celular, fíjense quién, lo he visto, padre. Sí, sí, lo Fíjense sé. quién se la descarga, no tengo quién. Claro. Llega sola la persona con su Está bastón, afuera. con su andador. Bueno, el Tremendo. turno se saca por WhatsApp. No tengo, yo no sé cómo. No puedo la ahora mano. sacar el turno. Sí. No, vaya el que sigue. Y hay una indiferencia, padre, en este sentido. Es decir, si nos dedicamos, queremos hacer un sistema de salud para los Que no adultos sería mayores. tan difícil. No, No. al menos dedicar una línea telefónica fija, no sé, digo, padre, el Sí, adulto o mayor. si es así, yo te lo hago. O le te explico, atiendo, pero te hay lo hago personas yo. que ni siquiera saben manejar No tiene un celular. o no lo tienen O no porque tienen. es difícil. Entonces, en esto, padre, que vos decís muy cierto, queremos avanzar, si yo no digo que esté mal, avancemos en la No, tecnología, está bien. pero sin dejar atrás a esta generación que necesita de Sí, que esta es nuestra honra. totalmente, Esta es nuestra honra. totalmente. Es muy, muy triste y Honra a tu padre y tu madre, dice la Biblia, ¿no? Y tendrás una larga vida, ¿no? Honra a tu padre y tu madre y tendrás una larga vida. Es así. Bien.
Agradecidos. Muy lindo, por la verdad, tantos gracias a los oyentes, ha hecho mensajes. cosas muy bonitas, muy bonitas. Por ¿no? aquí quedaba pendiente el mensaje de Silvio de Bahía Blanca. Dice él, yo quiero recordar a un anciano 40 años mayor que yo, con quien llegué a vivir una auténtica amistad. Qué lindo. Pedro Benítez Cristiano, de la Iglesia Evangélica Metodista, con un gran espíritu ecuménico, un hombre de Dios que influyó mucho en mí y en mi participación en la Iglesia Católica. Muchas gracias por el programa, Qué dice Silvio. tremendo. Impresionante. Los oyentes, te digo, ven cada ejemplo, decir, todo lo que estuvimos Empiezan a diciendo surgir nosotros hasta aquí. esas historias, Qué ¿no? hermoso, qué hermoso. Y un Tenemos audio, Adrián, Mariana. un sí. audio, escuchamos adelante. Buenas tardes, Radio María. Qué lindo el tema de hoy, los abuelos en la vida de fe. Bueno, quería compartir mi experiencia. En mi vida de fe, mi abuela Elisa fue un sello importante para mi vida de fe, ya que yo me quedaba a dormir en la casa de ella de chiquitita y todos los días a la noche prendía una vela que la tenía debajo de la mesita de luz y rezaba un Padre Nuestro, 10 Ave Marías creo. Y cuando fui creciendo, ella me contó la historia de eso, era una promesa que había hecho porque uno de sus hijos había estado muy enfermo cuando nació. Y bueno, y fue para mí un testimonio de fe tan grande que bueno, el día de hoy que también lo pongo en práctica yo y bueno, y para mí fue clave esa abuela. Qué hermoso, qué hermosura. Precioso. Todos han sido testimonios muy bonitos, muy La verdad que edificantes. sí. Gracias por Gracias. traerlos porque han sumado muchísimo lo que la iglesia ha estado trabajando y hemos estado compartiendo hoy, Padre, en su reflexión. Compartimos 3 puntos. 3 puntos. Bueno, pero vamos a dejar, se merece, de verdad lo digo, la reflexión en torno a la mujer, como la plantea el documento, dedicarle Sí. un buen tiempo como hicimos con los abuelos. Sí. Y quedarnos quizás hoy, ahí estaba mirando padre, el título de este capítulo que leímos hoy es El bien de los ancianos. bueno, Quedarnos eso, quizás con eso. con la búsqueda de ese bien. Muy bueno. Gracias, Padre. El miércoles nos Gracias. reencontramos en este espacio. Así, si Dios quiere, así será.